En la primera década del siglo XX nos encontramos con el movimiento vanguardista, el surrealismo. Este movimiento revolucionó y cambió el arte desde casi todas sus perspectivas, ya que es una nueva visión, es un paradigma que dejó una huella de belleza imborrable en el mundo del cine, la literatura y la pintura. El surrealismo se autodefine y toma cuerpo e independencia propia después del manifiesto surrealista del artista Andrés Breton en 1924. El surrealismo al surgir se vio ligado al dadaísmo, tomando de este el gusto por lo nuevo, lo revolucionario y lo provocativo. Aunque Andrés Breton dio un paso más allá, sobre todo después de haber quedado impactado, después de observar una obra del psicólogo austriaco Sigmund Freud. El término surrealismo fue cuñado por Apollinaire en 1917 y se compone del prefijo sub, que significa por encima, y del sustantivo realismo, que significa por encima de lo real. En 1924, el líder Breton le da su definición semántica precisa al surrealismo: un sustantivo masculino, automatismo psíquico que por cuyos medios intenta expresar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del subconsciente, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación, hasta la aparición del mismo en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los resultantes mecanismos psíquicos y sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. La eliminación de lo racional ya había sido empleada por los dadaístas, pero con una finalidad inihista de aquellos. Breton propone una especie de ejercicio más romántico, más creativo, que pueda expresar el verdadero interior del artista, ese que está reprimido en el inconsciente y que a veces es el testimonio de los verdaderos problemas del hombre. El movimiento se inclina por técnica constructiva como la escritura automática, es decir, escribir la obra sin pensar, dejando fluir la pluma a todo aquello que se vaya brotando de la mente, sin intervención directa de la razón ni necesidad del orden lógico alguno. Es una especie de psicoanálisis creativo donde el mundo onírico cobra un gran protagonismo en las obras del momento. En la pintura, además de la técnica automática, podemos destacar el empleo del frottage, o pintura de temática onírica, que trata de alejarse de la tradición con la deformación de objetos y muchas veces simboliza el reprimido mundo de la sexualidad. Los principales integrantes surrealistas fueron André Breton, Ernst, May Rhein, René Magritte y Marcel Duchamp. Max Ernst. Los comienzos de este pintor alemán fueron en el dadaísmo. Sin embargo, después de conocer a Paul Eluard y André Breton en París, se introdujo en la técnica surrealista. En su obra utilizó un collage y el método de goteo, la decalcomanía y el frottage para reproducir texturas y pintar sobre papeles superpuestos. Algunas de sus obras más importantes son Célebes y Hugo Imperator. André Breton fue un escritor y poeta francés considerado el padre del surrealismo, gracias a su manifiesto surrealista de 1924, obra que apoyaba la libre expresión y la liberación del subconsciente. Algunas de sus obras muestran influencias del dadaísmo, movimiento que precedió
El surrealismo, con Nadia de 1928. René Magritte. Las obras de este pintor belga fueron reconocidas internacionalmente después de los años 50. Gracias a la influencia de Giorgio de Chirico, descubrió que el arte surrealista era su pasión, y a partir de la primera exposición en la Galerie La Centauri en Bruselas, produjo una obra al día. El misterio y enigma de sus cuadros reflejan la ruptura con las costumbres de la época, como El Hijo del Hombre, Los Amantes y La Serie. El surrealismo tomó un tinte político a partir de 1925 y se posicionó a favor de la ideología comunista, poniéndose al servicio de la revolución y en contra de las ideologías fascistas que surgían en Europa. Esto provocó que muchos intelectuales fueran expulsados de las exposiciones del movimiento por no seguir esta ideología política, como por ejemplo Dalí. El surrealismo en el arte, la literatura y poesía utilizan numerosas técnicas y juegos que proporcionan inspiración. Se dice que muchos de ellos liberan la imaginación creando un proceso creativo libre del control consciente. Recordemos que la importancia del inconsciente como fuente de inspiración es fundamental para la naturaleza del surrealismo. Sin embargo, el valor y el papel que cumplen diversas técnicas han sido uno de muchos temas de desacuerdo. Algunos surrealistas consideran estas técnicas como simplemente fuentes de inspiración, otros las consideran como puntos de partida para sus obras terminadas, mientras que otros consideran que los elementos creados a través de estas técnicas son obras ya terminadas y que no necesitan ningún refinamiento. Y para finalizar, estas son algunas de las técnicas que utilizó el movimiento surrealista en la pintura, y veremos unos ejemplos con cada una de ellas. Número 1. El ahumado. El ahumado o fumage en francés es una técnica en donde las impresiones de las manchas de color son hechas por humo, una vela, una lámpara de queroseno o incluso un cigarro. Se puede llevar a cabo sobre papel, sobre lienzo e incluso sobre el mismísimo techo. Lo importante es que el soporte esté colocado por encima del fuego para que el humo impregne esa superficie. Salvador Dalí también probó en diversas ocasiones este tipo de arte, aunque lo llamó de otra forma. Él optó por el italiano para referirse a ella y le bautizó como sfumato. El genio surrealista se sentía atraído por la facilidad con que el humo puede crear esas texturas y patrones de una manera tan libre y a la vez tan condicionable. Número 2. La decalcomanía. La decalcomanía es un proceso de esparcir pintura gruesa sobre un lienzo que, cuando aún está húmedo, se cubre con más material, como papel o papel aluminio. Esta cubierta se retira nuevamente antes de que la pintura se seque y el patrón de pintura resultante se convierte en la base de la pintura terminada. Esta técnica fue muy utilizada por artistas como Max Ernst. Número 3. El cadáver exquisito. El cadáver exquisito es un juego que idearon los artistas del dadaísmo para la creación en grupo. El juego consiste en comenzar un dibujo o un texto en un papel y doblarlo de manera que el siguiente participante solo vea el final del mismo, ya sea unas líneas o unas palabras, para continuarlo sin saber lo que hay antes. Y como cuarto y último tenemos el frottage. El frottage o frotado es un método de creación en el que uno toma un lápiz u otra herramienta de dibujo y hace un roce sobre una superficie texturizada. El dibujo puede dejarse como está o utilizarse como base para un mayor refinamiento.